de alguna manera, pues no Recording saben. in progress. ¿Me escuchan, compañeros? Buenas licenciado. tardes, licenciado. Sí, se le escucha. Ah, Sí, licenciado. sí, perdón, es que tiró ahí un aviso, pensé que teníamos algún problema. Les decía, retomando el tema, lamento, ¿verdad? Que no todos, como dicen, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, o quizá porque esta es la clase que pues yo anuncié que se iba a grabar, porque también considerando a los de segunda hora que a veces se les complica la salida de su trabajo. Entonces algunos como que no estaban muy de acuerdo en que se unieran las dos secciones a primera hora. Entonces esta clase va a quedar grabada y es muy importante, ¿verdad? Es muy importante el tema que vamos a ver la tarde de hoy. Entonces, de nuevo, para mí es un gusto, compañeros y compañeras, saludarles. Gracias a Dios, como me pueden escuchar, ya estoy bastante mejor de mi garganta, me he cuidado. Aquí tengo siempre alguien me aconsejó ahí jengibre con miel y yo pues sigo consejo para ir lubricando pues la garganta, porque como les comenté son 4 secciones las que yo tengo y estar hablando 4 horas pues lógicamente afecta la garganta, máximo con el clima que ha estado tan variable. Pero gracias a Dios considero que más uniendo las 2 secciones en una sola hora, no voy a esforzarme demasiado. Y cuando le dije a José que probáramos sonidos, porque alguien de ustedes, no sé quién, me obsequió este micrófono, ¿verdad? Que hace que pues esté más cerca a mi boca y no forzar tanto la garganta al utilizar el micrófono de la laptop. Entonces, vamos a empezar el tema que bueno, le agradezco, ¿verdad? A la persona que amablemente eh, se tomó la molestia, no sé cómo hizo para hacerlo llegar, no quiso ni siquiera mencionar nombre, entonces, pero lo agradezco públicamente y no sé si me están escuchando bien, por eso es la pregunta, porque yo no soy muy bueno para todos estos aparatos, entonces, si no, volvemos a lo tradicional. ¿Se escucha bien? Se le oye súper bien, Lick. Excelente sonido, Lick. Bien. Va, muchas Sí, gracias. licenciado. Va, entonces, entremos en materia. Anoten ahí con mayúsculas, con negría, entre comillas y subrayado. Las excepciones. Las excepciones, ¿verdad? En materia civil, porque más adelante les voy a demostrar más para que les sirva en su examen privado que excepciones hay en muchos procesos. Entonces, y se aplican supletoriamente como las vamos a ver en materia civil. Esa es la bendición de procesal civil, por eso es que yo digo que quien maneja procesal civil maneja todo por la aplicación supletoria, ¿verdad? Muchas de las figuras que vamos a estar desarrollando, si Dios me da vida, este semestre y el próximo, si ustedes consideran continuar conmigo, pues les va a servir no solo para sus privados, sino para la vida, para el ejercicio profesional. Este tema, aunque usted no lo crea, se les complica a muchas personas entenderlas. Yo se las voy a tratar de enseñar de la manera más fácil. Pero partamos siempre de nuestra definición, ¿verdad? Aunque sea mentalmente, repitan conmigo. La teoría general del proceso es la ciencia que estudia el proceso, ya lo vimos, estudia la acción, ya la vimos. Ahora habíamos dejado en paréntesis la excepción, ¿verdad? Hoy lo vemos, porque nos saltamos a la jurisdicción y la competencia. Pero nos quedó ad hoc y ojalá que se pudieran, si pudieran estar conectadas las dos secciones
porque muchas veces de una clase a otra clase se pueden perder más de algún elemento que se dijo acá y no se dijo aquí, y todo es importante, ¿verdad? Yo preferiría que pudiésemos unir en una sola hora las dos secciones. Creo que las autoridades lo podrían hacer, y el más beneficiado sería el estudiante, porque estar en una clase a primera hora, después dar la misma clase a segunda hora, a veces no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero así está programado y lo tenemos que respetar. Hoy, aprovechando que no está el licenciado Álvarez Quiroz con ustedes, pues se pudo hacer. Entonces, recordemos de nuevo esa definición. Ahora la voy a decir completa, ¿verdad? La teoría general del proceso es la ciencia que estudia el proceso, estudia la acción, la excepción, la jurisdicción, la competencia, las actitudes de las partes y toda la actividad jurisdiccional del Estado. Dese cuenta cómo es que yo, ¿verdad?, decidí, está como conforme el programa, tomar como base esa definición de teoría general del proceso en materia civil para ir desarrollando mi clase. Entonces, hoy nos toca ver las excepciones en materia civil. Entonces, ponga mucha atención, ¿verdad? Porque ya vimos nosotros el tema de la acción. Pues ese es un derecho que está en la Constitución, como ya lo sabemos, en el 29. Ya no lo confundimos con el derecho de petición que está en el 28, ¿verdad? Pero esa es una institución que la teoría general del proceso le dejó al actor, ¿verdad? Solo el actor puede accionar, ¿verdad? Solo el actor puede presentar una demanda. Entonces, pero no dejó desamparado al demandado. Dejó contempladas unas figuras que se llaman las excepciones. Anote, con las excepciones, el demandado está haciendo uso del derecho de defensa que está consagrado en el artículo 12 de nuestra Constitución. Entonces, aprendas este juego de palabras porque es clave. Anote, el actor acciona, el demandado excepciona. El actor acciona, el demandado excepciona. Entonces, cuando el demandado presenta excepciones contra la demanda, se está defendiendo, ¿verdad? Yo lo digo en son de broma, son misiles, ¿verdad? Misiles, proyectiles que le dejó la teoría general del proceso al demandado para que se pueda defender. Y vamos a ver que cada una de la clasificación de las excepciones le va a servir para determinada cosa en el proceso, ¿verdad? Por eso más adelante vamos a ver la clasificación de las excepciones. Pero esto anótelo y guárdelo como un tesoro, ¿verdad? Le voy a decir dónde va a encontrar excepciones en otras materias, pero solo las menciona. Tenemos que aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces el tema es sumamente importante porque si lo aprendimos bien en procesal civil, vamos a poder interponer excepciones porque hay hasta en penal, ¿no? Hay en laboral, hay en administrativo, hay, están en el código tributario, etc. Ahorita les voy a dar estos fundamentos legales donde menciona las excepciones, otras leyes, pero lo que vamos a aprender en procesal civil 1, empezando el día de hoy, es lo que se aplica supletoriamente en esas otras materias. Entonces, por eso es que les decía el miércoles dentro de su laboratorio que el tema que vamos a desarrollar hoy, ¿verdad?, es sumamente importante. Y hay mucha gente que no las entiende, ¿verdad?
y van a ver qué sencillas son y las vamos a entender. Entonces anote ahí que vamos a tener en el Código de Trabajo, en el artículo 326, ahí está la demanda en materia laboral. Y contra esa demanda vamos a interponer excepciones también. Entonces se aplica supletoriamente en materia laboral. Aunque usted no lo crea, en el artículo 294 del Código Procesal Penal hay excepciones. Solo que está regulado en un capítulo que se llama Obstáculos a la persecución penal. Que en el 291 está la cuestión prejudicial, en el 292 está el antejuicio y a partir del 294 del Código Procesal Penal están las excepciones. Pues, ¿quién iba a decir, verdad, que en materia penal también hay excepciones? Y todo eso lo estudia la teoría general del proceso. Aquí lo vamos a ver desde el punto de vista civil, pero se puede aplicar supletoriamente en otras materias. Si vamos a los juicios civiles, en el 205 del Código Procesal Civil y Mercantil, que ya se dieron cuenta que yo insisto con llamarle el Decreto Ley 107 para que se les quede, ¿verdad? Les menciono en su laboratorio el Decreto Ley 106, que es el Código Civil, para que se les quede, ¿verdad? Entonces, en el Decreto Ley 107, en el artículo 205, que está regulado a partir de ahí, en el 199, el otro semestre, vamos a ver el juicio oral. Luego, en ese mismo Código Procesal Civil, Decreto Ley 107, en el 232, ya cuando estemos en el juicio sumario del otro semestre, a partir del 229, ahí también menciona las excepciones. Y cuando vean ustedes procesal administrativo, ahorita están viendo administrativo 2, yo doy ese curso en la tarde, en la vespertina, administrativo 2, es el que estoy dando, y en la noche procesal civil 1 y, si Dios da vida, el otro semestre procesal civil 2. En la ley de lo contencioso administrativo, el 36 y el 39, también menciona las excepciones en materia administrativa, en lo contencioso administrativo. Luego, también en el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, en el 296, cuando en el otro semestre miremos el juicio ejecutivo o los juicios ejecutivos, vamos a hablar de esas excepciones que están reguladas en el 296. Y por último, les voy a dar el 177 del Código Tributario. Y quiero decirles que yo presumo de manejar el tema de las excepciones porque en eso basé mi tesis. Tenía un amigo que trabajaba en finanzas, hoy es magistrado de una sala de lo contencioso administrativo. Y en ese entonces, buscando tema para mi tesis, él me dijo, mira, ¿y por qué no trabajas las excepciones en materia administrativa? Bueno, me pareció, me dijo, nadie ha escrito sobre eso, de seguro te lo van a aprobar. Entonces, mi tesis es las excepciones en materia administrativa. Tuve que entrar a hablar del contencioso administrativo, apoyarme del código tributario, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso tengo aún presente el artículo, porque es el 177 del Código Tributario. También recuerdo que está en el 170 y 71 del Código Tributario. Entonces, dése cuenta que excepciones prácticamente hay en todas las materias, en materia civil, laboral, administrativo, penal, etcétera, etcétera. Y es más,
En el 116, anote, eso es pregunta de privado, de la ley de amparo, vamos a encontrar la inconstitucionalidad, anote, la inconstitucionalidad en casos concretos. Escuche, que se puede interponer como acción, se puede interponer como excepción y se puede interponer como incidente. Aquí en Procesal Civil 1, primero Dios, vamos a ver el trámite de los incidentes. Pero se cuenta que el 116 del Código de la Ley de Amparo dice que se puede interponer como acción. ¿Y será que la teoría general del proceso estudia la acción? Ya vimos que sí. ¿Será que la teoría general del proceso estudia las excepciones? Ya vimos que sí. También estudia los incidentes, ¿verdad? Porque estudia todas las actitudes del demandado. Perdón. Y también estudia toda la actividad jurisdiccional del Estado. Por eso es que la teoría general del proceso, en una sola palabra, lo estudia todo. Yo les aconsejaría que desde ya, si no ha hecho la inversión en un libro de teoría general del proceso, hágalo, ¿verdad? Cuando den un bono 14, cuando den un aguinaldo, cuando tenga usted una entrada extra, invierta ya en libros, en sus códigos, pensando en su examen privado. El éxito no es gratis, ¿verdad? Se necesita de una inversión. Quiero contarles que yo antes de ser abogado, yo jugué fútbol profesional, 14 años en Liga Mayor. Salí campeón con Aurora, en ese entonces era uno de los mejores equipos en Guatemala, en 1984 y en 1986. Esa era mi actividad principal, era mi pasión, era mi fuente de ingreso. Pero cuando cerré tuve que tomar una decisión en mi vida, ¿verdad? La más difícil quizá, o una de las tantas decisiones que uno toma en la vida que son difíciles. Dejar el fútbol, ¿verdad? Y a la mejor edad, en mi mejor momento, pero ya había cerrado, ya tenía mi práctica del bufete. Lo que seguía era estudiar mi privado. Entonces renuncié al fútbol y me quedé un año sin trabajar, solo dedicándome a tiempo completo a estudiar mi examen privado. Yo soy bueno para madrugar, llegaba, adquirí una oficina pequeñita en la zona 1, en la 14 CAE, solo para estudiar. Porque yo sabía que en casa iba a tener distractores, la televisión, música, o me iba a ocupar en otras cosas. Entonces, 6 de la mañana llegaba allá a la oficina, ¿verdad? 10 me tomaba mi café para que no me diera sueño, a las 12. Y mire, yo llegué a odiar las sopas, esas instantáneas, ese era mi almuerzo casi todo el tiempo que estudié mi examen privado, porque comiendo, ¿verdad? Y leyendo para sacarle provecho al tiempo. Y luego a las 6 de la tarde, concluía, ya me iba a mi casa, a darme una ducha y a descansar, a dormir bien, para el día siguiente estar en buenas condiciones, con buena concentración, para poder estudiar mi privado. Yo les dije ya en una oportunidad, no sé si a ustedes o a los de Derecho Administrativo, que yo fui un pésimo alumno, pésimo. La verdad, yo hoy en día me arrepiento, ¿verdad? Porque pasé los 5 años de noche, ¿verdad? Solo ganaba los semestres porque, gracias a Dios, tonto no soy, ¿verdad? Entonces, se me quedaba lo necesario para ganar con lo mínimo mis clases y así cerré. Pero cuando cerré, dije, Dios mío, ¿verdad? ¿Qué hice? Entonces fue cuando tuve que tomar esa decisión difícil, dejar lo que me gustaba por lo que me pagaban, ganaba bien, ¿verdad? Aurora era uno de los equipos que mejor pagaba en ese entonces y no se atrasaba en los sueldos, estaba al día, ¿verdad? Entonces
Les cuento eso porque quiero que sea pan para tu matate, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, no solo de estudiar, sino todos estos consejos, ¿verdad? Inviertan en un libro. Yo no tenía nada, ¿verdad? Empecé a comprar mis leyes nuevas, ¿verdad? Para empezarlas a subrayar en cero desde un principio y tenerlas ya así presentables, ¿verdad? Porque esto lo califican también. Miren, hasta la fecha tengo mis leyes bien forraditas, con pestañitas tituladas, ¿verdad? Las leyes principales las forré de un color negro, ¿verdad? La ley de amparo, la Constitución y la ley del organismo judicial. Porque con esos nervios se le confunden a uno las leyes. Todo lo que tenía relación con civil y procesal civil lo forré de un color. Todo lo que tenía relación con notariado de un color y lo que tenía relación con mercantil, un color, ¿verdad? Igual en penal, laboral y administrativo. Y hay que hacerlo cuando uno empieza a estudiar, para que se le queden los colores, si no, el día del examen va a ser un relajo y se me va a olvidar de qué color forré lo civil. Desde que empiece, lo primero que empecé yo, como cuando uno está en parvulitos, ¿verdad? Con la mamá se pone uno a forrar sus cuadernos y todo. Eso fue lo primero que hice y le puse su plástico, ¿verdad? Para que, y miren, hasta la fecha perduran, ¿verdad? Y les estoy hablando de muchos años atrás. Bueno, sirva este entremés para que pues sea pan para tu matate. Ya está en cuarto año en la carrera, ya es cuasi abogado. Ya vaya pensando en su examen privado. No sea de los que cierran y se quedan eternamente que cerrar. Bueno, retomemos el tema. Nos llevó a viajar ahí, que todo esto lo estudia la teoría general del proceso. Entonces, una buena forma de empezar a estudiar el privado es leyendo un libro de teoría general del proceso. Es la base. Luego, los cuatro pilares, ¿verdad? La Constitución, la ley de amparo, la ley del organismo judicial y lo que es la interpretación de la ley. No importa si usted va a estudiar área privada o área pública, ¿verdad? Cuando a mí me preguntan o me piden consejo, ¿cómo empiezo a estudiar mi privado? Con la estructura de un buen abogado que usted ya la sabe. Volvamos a las excepciones. Entonces, el actor acciona, ¿verdad? Solo él puede demandar y el demandado excepciona. Entonces, de ahí podemos descubrir, anote, para ir dándole forma a la definición de excepción, que la excepción es una actitud del demandado. Pero recuérdese de ese juego de palabras, ¿verdad? El actor acciona, el demandado excepciona. Entonces, de ahí descubro el primer elemento para definir la excepción, ¿verdad? La excepción es una actitud del demandado. O sea, solo el demandado puede interponer excepciones. Y les voy a contar una anécdota, no voy a decir el nombre porque ya no es catedrático, fue catedrático en la universidad. Yo tuve la oportunidad de ver un memorial de él, que como actor, él mismo se estaba interponiendo excepciones. Dije, ¿cómo me gustaría llevar esto y enseñarlo a los alumnos, ¿verdad? Pero era poner en mal quizá al catedrático, ¿verdad? Pues no es bueno, ¿verdad? Entonces lo cuento como anécdota, ¿verdad? De que siendo catedrático, siendo abogado, ¿verdad? No manejaba bien el tema de las excepciones. Por eso les digo, es un tema que en apariencia es complicado, pero yo se lo voy a hacer fácil. Apréndase, el actor acciona, el demandado excepciona. Por eso es que la excepción, el primer elemento para definirla, es que es una actitud del demandado. Les mencioné que son como misiles, ¿verdad? Hay libros que dicen que son armas de defensa, así las definen, ¿verdad? Pero yo lo siento muy bélico, decir la excepción es un arma de defensa del demandado.
No. Prefiero, ¿verdad? A mi manera, y así lo van a ver ustedes en mi libro, también lo tengo aquí a la mano, que la excepción es una actitud del demandar. La ventaja del libro es que está escrito este y el de Procesal Civil 2 y los otros están escritos como yo doy mis clases. Entonces, usted recibe mi clase, hace sus comprobaciones de lectura, ¿verdad? Con un libre albedrío, ¿verdad? A nadie se le impuso el libro. El que lo adquirió es porque decidió comprarlo, ¿verdad? Entonces, los códigos, ¿verdad? Los artículos que yo les digo, que les señale, que le diga más los que leemos acá, pero no se quede solo con los que leemos acá, ¿verdad? Y un buen consejo es que empiece usted, hágase el propósito de leer 10 artículos diarios. Esa es la mejor forma como de hacer una inducción al estudio, ¿verdad? Un hábito. Hay un libro que se llama Los 7 hábitos y el libro dice que lo que se hace 7 veces se vuelve hábito, ¿verdad? Entonces empiece usted, diga, hoy lunes voy a leer 10 artículos de mi Código Procesal Civil. Hoy martes, en su tiempo libre, ¿verdad? No en horarios de clase. Voy a leer 10 artículos de civil. Hoy voy a leer 10 artículos del Código de Notariado. ¿Cuántos artículos tiene el Código de Notariado? Yo lo sé, 112, menos uno que está derogado. 111. Si usted leyera 10 artículos diarios del Código de Notariado, ¿en cuántos días lo leería? Pensemos que en 10, en 12 días. Imagínese de aquí a su privado cuántas veces podría usted haber leído el Código de Notariado si solo son 111 artículos, ¿verdad? Si se hiciera el hábito de leer 10 diarios. Y no hasta devorar uno, ¿verdad? No, lunes, procesal civil. Martes, civil, ¿no? Miércoles va el Código de Comercio, ¿no? Jueves voy a agarrar el Código de Notariado. Viernes la Constitución. El sábado la Ley de Amparo. Domingo me voy a dar un descanso. 10 artículos, no le estoy pidiendo nada. Pero es un buen consejo para que usted lo empiece a hacer ya. No espere a cerrar, porque si no le va a pasar lo que me pasó a mí. Yo tuve que dejar de trabajar un año, ¿verdad? Y con compromisos, pues, pero si no lo hacía así, no hubiese ganado nunca mi examen privado. Yo me metí a full time a estudiar mi examen privado. Buenas tardes, Julie, ¿sí quiere intervenir? No, con una consulta, fíjese que no sé si usted me podría explicar un poquito respecto a las excepciones previas que menciona el artículo 116, porque pues todavía confundo las previas con las mixtas y las perentorias. Escúcheme, Julie, estamos empezando, o sea, no le puedo explicar las excepciones previas si no hemos creado una definición de excepción. ¿O usted ya tiene deme una definición de excepción? No, licenciado, precisamente por eso le preguntaba, porque entonces, mire, Yuli, con todo respeto, vamos despacio, yo no tengo prisa, le estoy explicando dentro de todo, ¿verdad? Dándoles, es más importante los consejos y que incluso la clase, ¿verdad? Porque ese examen privado es complicado. Ya va a llegar el momento cuando le explique las previas, las perentorias, las mixtas, las privilegiadas, las que destruyen la eficacia del título. Pero yo voy paso a paso. Esa es mi forma de dar clases. Entonces, si usted me pide ahorita que le explique las previas que habla el ciento, me estoy saltando. Tal vez ni llegue hoy a las previas, porque lo que quiero es que quede clara la definición
de excepción, que no pase lo que le pasó a ese catedrático, que siendo el actor en un proceso, él mismo se interpuso excepciones, pues, ¿verdad? Y solo el demandado puede interponer excepción. Entonces, Julie, yo la admiro, la respeto, que usted tenga esas... yo sé que usted quisiera, bueno, Lick, ¿verdad? Avancemos en la clase, yo sé, pero son 30 años de dar clases de la misma manera. Y la gente, cuando me encuentro exalumnos, me lo agradece. Mire, Lick, sus libros, sus clases, no tuve ningún problema en mi examen privado. Entonces, Julie, por favor, ¿verdad? Disculpe, no le voy a explicar las previas todavía hasta que concluyamos la definición de excepción. Entonces, retomemos, porque pues... Gracias. Retomemos, ¿verdad? Porque como que a muchos no muy les llegan los consejos, pero ahí sí que el que yo manejo, que el que sigue consejo no llega a viejo, gana el examen privado. Pero entremos en clases, ¿verdad? Y voy a tratar la manera de ya no darles tantos consejos, ¿verdad? Tal vez están ya cansados, aburridos de recibir consejos de los papás, de los tíos, hermanos. Bueno. Buenas tardes, Lick. Perdone la molestia que lo interrumpa, pero yo creo que al contrario, porque si no, sin usted no hubiéramos aprendido lo de los 4 pilares, la estructura de un buen abogado. O sea, usted nos está preparando para el privado y de verdad yo agradezco mucho estos consejos y estas pequeñas cápsulas que usted nos da para la vida. Muchísimas gracias, de verdad yo lo agradezco en el alma. Gracias por su intervención. Mucho. Muy amable, y no quiero que se sienta aludida Julie, ¿verdad? Téngame paciencia, ¿verdad? Y se lo digo con todo el respeto, se las voy a explicar y bien explicaditas, ¿verdad? Sigamos con la definición. Julie es una buena estudiante y lee mucho, por eso es que ella tal vez se adelanta, pero es una me pone, cada vez que interviene me pone a temblar porque yo, ¿con qué me va a salir, verdad? Entonces, pero paciencia, ¿verdad? No fue mi intención, perdón, licenciado, no fue mi intención adelantarme mucho, simplemente que cabal estaba leyendo ese artículo y me generó un poquito de duda, por eso intervine. Disculpen. Pero póngame atención, Julie, ¿verdad? Todo esto que yo le estoy diciendo en determinado momento le va a servir. Y lo digo de corazón. Yo no tuve catedráticos que me hicieran conciencia. Yo despertó mi conciencia hasta que cerré y no sabía nada. ¿Me entiendes? Yo hubiera querido tener un catedrático que desde primer semestre me fuera guiando. Cierro y a ganar mi privado, no me hubiera tenido que dejar un año sin trabajar y estar estudiando para poderme graduar. Por eso le digo, me arrepiento de haber sido un mal estudiante, ¿verdad? Pero no cabe duda, como lo dijo la compañera, Julie es una muy buena estudiante y va adelantada, ¿verdad? Pero esperemos a los demás compañeritos, ¿verdad? Por favor. Bueno, volvamos, ¿verdad? El actor acciona, el demandado excepción. Entonces, anote ya el primer elemento para ¿verdad? Definir las excepciones. La excepción es una actitud del demandado. Eso no debe de faltar. Si usted quiere decir que es un arma de defensa, es válido, ¿verdad? Se lo van a calificar bueno. Pero yo prefiero enseñarlo diciendo que es una actitud del demandado y que se aprendan ese jueguito de palabras. El actor acciona, el demandado excepciona. Entonces ya vimos que pues, supletoriamente se aplica en otras leyes. Vamos a ver aquí ahora en su Código Procesal Civil donde tenemos las excepciones. Y a la par, ¿verdad? Solo tenemos un elemento de la definición. Porque cuando explique las previas, explique las perentorias, las mixtas, las privilegiadas, vamos a complementar la definición. Hago la aclaración. Ahorita dejamos la definición en un paréntesis.
Pasemos a la clasificación de las excepciones. Entonces, las excepciones en materia civil, así lo estoy explicando, ¿verdad?, se clasifican en excepciones previas o dilatorias, como dijo Julie, ¿verdad? Les voy a dar de una vez su fundamento legal, están en el 116, ¿verdad? Las del 117 también son previas o dilatorias, ¿verdad? Y las del 120, ¿sí? Esas son excepciones previas o dilatorias. Estoy hablando de la clasificación. Hay excepciones previas o dilatorias. Ya les di el fundamento, 116, 117, 120. Código Procesal Civil, Decreto Ley 107. Eso ya está en el libro segundo del Código Procesal Civil y Mercantil, donde están ya los juicios de conocimiento. Aquí ya casi nos estamos introduciendo ya en un proceso, porque ya sabemos la demanda, ¿verdad? Ya sabemos la jurisdicción y la competencia. Ya sabemos que en el proceso va a haber un momento procesal para interponer excepciones. ¿Cuáles? No sé. Ya vimos la primera clasificación, previas o dilatorias. Segunda clasificación, excepciones mixtas. Las excepciones mixtas, anote, no tienen fundamento de derecho. Las excepciones mixtas, su fundamento es doctrinario. Cuando las explique cada una de ellas, lo vamos a entender. Entonces llevamos dos clasificaciones, previas o dilatorias. Esas sí tienen fundamento legal, ¿verdad? 116, 117 y 120 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, las mixtas, no vamos a encontrar ningún artículo en ningún código que diga excepciones mixtas. Esa es una clasificación doctrinaria, ¿verdad? La voy a explicar en su momento. Tercera clasificación. Excepciones privilegiadas. Privilegiadas. Esa es la tercera clasificación. Y cuando las explique, las vamos a encontrar en el 120, ¿no? Cuando las explique, solo les estoy dando el fundamento legal. Pues vean que yo le doy un orden lógico a mis cosas, ¿verdad? Partiendo de la teoría general del proceso que estudia, ahorita ya entendí que el actor acciona, el demandado excepciona. Ya sabemos que la excepción es una actitud del demandado, que es cuando hace uso del derecho de defensa, 12 de la Constitución. Ahorita estamos en la clasificación de las excepciones. Previas, mixtas, privilegiadas. Cuarta clasificación. Perentorias. Perentorias. Y esas las vamos a encontrar en el segundo párrafo del 118. Ahí vamos a encontrar las excepciones perentorias. Y Julie, para que mire que le aprecio y admiro que intervenga, igual Gloria Mercedes siempre interviene. Lástima que las clases no son presenciales porque como me enfoco a la cámara y ahora aquí tengo mi laptop, hasta que veo acá, veo nombrecitos y los que me aparecen, pero Gloria ahí se ha convertido ahora en mi abogada defensora. Pero Julie, ya que usted lee bastante, apóyenos hoy a todos leyendo el segundo párrafo del 118 y mientras tanto descansa mi garganta un momentito, por favor. Muy bien, licenciado. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviera contra la... No, pero también le voy a dar un consejo. Los artículos no se leen a esa velocidad. Escuche cómo se leen, pues, ¿verdad?
Muy bien. Artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Me voy a enfocar en el segundo párrafo. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias y subrayo. Aquí no es como cuando estamos en el colegio que nos toman tiempo a ver cuántas palabras leemos en un minuto. El abogado, incluso cuando está exponiendo en un juicio, debe leer así, ¿verdad? Y más en su privado. Recuérdese que ahí, entre más se tarde, menos preguntas. Entonces, las veces que usted pueda repetir el Código Procesal Civil, Decreto Ley 107, el artículo 118, en el segundo párrafo dice, ¿verdad? Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones, y hasta le hago énfasis, perentorias, que tuviere contra la pretensión del actor. Léamelo así, Julie, por favor, si está amable. Muy bien, licenciado. Artículo 118, contestación de la demanda. Código procesal. No lo está haciendo como le aconsejé. Artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Voy a hacer énfasis en el segundo párrafo. Entonces ya lo leo. Hagámoslo así, pues. Muy bien. Artículo 118, contestación de la demanda del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Me voy a enfocar en el segundo párrafo de mencionado artículo. Suena elegante, Yuli. Ahí está hablando una abogada, ¿me entiendes? Démosle, pues. Gracias, Lic. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión. Y ahí en el privado, le digo a mi examinada, mi licenciada, en el segundo párrafo, escondido, ¿verdad? Encontramos el fundamento legal de las excepciones perentorias. Ya le expliqué las previas, ¿verdad? Que están en el 116, 117 y 120. Ya le expliqué las mixtas, las privilegiadas. Ahora, si usted me permite, después de haberme fundamentado, le voy a explicar qué son las excepciones perentorias. Así es un privado, para todos, ¿verdad? Para usted también, Julie, ¿verdad? Así hay que hacerlo, elegante, con esa tranquilidad, con esa serenidad, con esa lucidez, ¿verdad? ¿Estamos, Julie? Sí, Lic, muchas gracias. Bueno, entonces hemos encontrado, yo soy su entrenador para esa gran final que se llama examen privado. Recuérdense que las medallas no se ganan en las Olimpiadas. Ahí se van a recibir las medallas. Las medallas se ganan en la cancha de entrenamiento. Entonces el privado no se gana el día del privado. El privado se gana en nuestras clases, en nuestras aulas, ¿verdad? Esa es nuestra cancha de entrenamiento. Ahora es virtual. Antes era presencial, ¿verdad? Yo podía agarrar el balón, hacer tecniquitas, ponerles en el pizarrón ejemplos, llevar una demanda hecha, una sentencia, analizarla. Pero aquí virtual se nos complica, ¿verdad? Ojalá que volvamos a lo presencial pronto, ¿verdad? Y a mí me gusta jugar a estadio lleno, ¿verdad? En mis secciones siempre eran de 500 alumnos, ¿verdad? La C y la D tuvieron que hacer de 2 salones un salón porque era lleno completo, no solo por mí. Tienen ahí catedráticos como del nivel de licenciado Álvarez Quirós, mis respetos, licenciado Landelino Franco, que en paz descanse, ¿verdad? En Derecho Laboral. Entonces yo creo que por eso es que la C y la D eran y siguen siendo buscadas. Ahora porque parece que la coordinación decidió limitar las secciones, ¿verdad? Pero es primer semestre que tengo menos de 300 alumnos en la C y en la D, ¿verdad? Pero por 30 años he tenido 500 alumnos en cada sección.
¿verdad? Bueno, pero sigamos. Entonces yo soy su entrenador porque el privado no se gana el día del privado. El privado se gana aquí en el aula, en la cancha de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, así como yo leí, como lo repetimos con Julie, así se hace en el examen privado. Y cuando termine le van a decir, compañerita, escucha Julie o Gloria, ¿verdad? Por mencionar dos nombres, tenía años de no examinar a alguien así como usted, ¿verdad? La felicito. Ha ganado con mención honorífica, ha ganado con summa cum laude. Imagínense. No le agradaría a todos escuchar eso del presidente de la terna el día de su privado. Eso es lo que yo deseo para ustedes. Entonces, ya tenemos la clasificación de las excepciones. Hay una más que se llaman las que destruyen la eficacia del título. Excepciones que destruyen la eficacia del título. De esas excepciones no vamos a hablar en Procesal Civil 1. De esas vamos a hablar en Procesal Civil 2 para no confundirlos, ¿verdad? Porque esas solo nos van a servir en los juicios de ejecución. Pero para que ustedes sepan que existe, ¿verdad? Y están reguladas en el artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil. En el 294 empieza el juicio ejecutivo en la vía de apremio y en el 296, segundo párrafo, también escondidas, están las excepciones que destruyen la eficacia del título. Son las únicas excepciones que se pueden interponer en los juicios de ejecución. Por eso es que no vamos a hablar en Procesal Civil 1 de ellas. Aquí, para complacer no solo a Julie, sino a todos, les voy a explicar las previas o dilatorias, las privilegiadas, las mixtas, las perentorias, ¿verdad? Que son las que nos van a servir ahorita en el primer juicio que ya vamos a empezar a desarrollar, que es el juicio ordinario, y también vamos a ver el trámite de los incidentes que están regulados en la ley del organismo judicial. Entonces, ahora sí, Julie, para complacerla, ¿verdad? Excepciones previas o dilatorias, entendamos. Escuche, pues yo me llamo Eddie Giovanni. Me pusieron dos nombres. Solo mi familia me dice Eddie. Todo el mundo, ¿verdad? O el resto, pues no todo el mundo, el resto de personas me conocen por Giovanni. Pero tengo dos nombres, entonces eso es lo que quiero que quede claro. Las excepciones previas o dilatorias es una persona, ¿verdad? Con dos nombres, previas o dilatorias. Así como yo me llamo Eddie Giovanni, ¿verdad? No van a interpretar que estamos hablando de dos clases de excepciones. Esta primera clasificación se llaman previas o dilatorias. Ahora entendamos por qué es que se llaman previas. Y después vamos a entender por qué es que se llaman también dilatorias. Para que lo vayamos entendiendo, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos pusieron un nombre. Yo en una oportunidad le pregunté a mi mamá, mira, ¿y por qué me pusiste Eddie? Ah, es que fíjate que yo tenía mi hermano que quería mucho y falleció muy joven. Entonces, cuando tú naciste, yo quise que llevara su nombre, Eddie. ¿Y por qué Giovanni? Eso fue tu papá. ¿Sabes por qué buscó un nombre italiano? Él te puso Giovanni. Entonces, eso es lo que vamos a entender ahorita, por qué la teoría general del proceso le puso previa y le puso dilatoria, para que entendamos la excepción. Anote, es previa porque se resuelve mucho antes de dictar sentencia. Anote, es previa porque se resuelve mucho antes de dictar sentencia. Por eso es previa.
Y lo vamos a entender. Fíjense que recién graduado, un día domingo leyendo Prensa Libre, ¿verdad? Valga la propaganda, en las páginas centrales a doble página, ¿verdad? Decía, dictan sentencia en un juicio ordinario, escuche, que duró 50 años. Bueno, no lo quiero asustar, ¿verdad? No lo quiero asustar, pero a mí me llamó la atención. Máxime siendo abogado, voy a ver qué pasó y empiezo a leer. Y se van a reír. Mire, la discusión en el juicio era la propiedad de una vaca. Yo creo que el que presentó la demanda ya hasta había fallecido. Y al que demandó igual, tal vez los herederos, ¿verdad? Continuaron, ¿verdad? Con la demanda. Pero duró 50 años. Imagínense que la excepción previa o dilatoria se resolviera hasta en sentencia. Le voy a poner un ejemplo. Si agarramos Julie y los demás compañeros, la primera. A ver, Gloria, ahora le doy la oportunidad a usted. ¿Cuál es la primera que habla el 116? Clic. El artículo 116, excepciones previas del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Habla en el primer inciso primero, incompetencia. Incompetencia. Gracias, mi querida alumna, ¿verdad? Gracias ahí por participar y lo hizo perfecto. Usted es obediente. Ya a Julie y a usted le puedo vaticinar como a otros que ese examen privado ya está ganado, ¿verdad? Y que van a ser abogados de éxito. Fíjense, yo les he dicho, no he visto alumno mío, ex alumno, decepcionado, fracasado. Ya no sé si les conté a ustedes que en administrativo ahorita hay una magistrada, Leila Lemus, que fue electa por el presidente en el consejo, fue mi alumna. Tuve el honor que incluso me auxilió un año. Me dijo, Licky, mire, a mí me gustaría auxiliarle un año para ver si aprendo más. Mis pilas, ¿verdad? Y mire dónde está, magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Mis respetos, ¿verdad? No cabe duda que fue obediente, ¿verdad? Y es más, hasta cerró y después me buscó para pedirme si ella quería estar ahí apoyándome un año, ¿verdad? Y ya sin el interés de la clase, de nada, sino para aprender más. En esta semana tuve que hacer una gestión en la Contraloría. Y pues yo ahora ya no uso traje ni para dar clases ni nada, ¿verdad? Imagínense. Me fui así como se dice de pachuco. Vieran el trato que me dieron, fatal. Cuando en eso pasa una persona, maestro, y me abraza, ¿verdad? El secretario de la Contraloría General de Cuentas. Fue mi alumno. Y ahí me cambió la vida. Lo que me hubiera llevado quizás así, con un maltrato, un mes, 2 meses, lo conseguí en media hora. Entonces, esa es también la bendición de ser docente, ¿verdad? Y cuando pues, uno se gana el aprecio de los alumnos, uno no es monedita de oro. Yo sé que a muchos quizás hasta les he de caer mal, pero yo no estoy aquí para caer bien o caer mal. Yo estoy para enseñarles lo poco que yo sé sin ningún egoísmo. Entonces, les declaro ya ganado ese examen técnico profesional y sigan obedientes. Lo leyó perfectamente como se debe hacer. Pero volvamos al ejemplo. Imagínense que viene el actor, ¿verdad? Porque es la acción. Y acude a un juez incompetente, ¿verdad? No maneja las reglas de competencia. Y el juez también es humano. Se puede equivocar, no se dio cuenta y le dio trámite. Viene el demandado y le interpone una excepción previa o dilatoria de incompetencia.
es cuando empieza a caminar el tren. Si quieren, de nuevo a Yuli para seguirle dando protagonismo, léame el 120 para que miremos dentro de qué plazo se presentan las excepciones previas. Muy bien, licenciado. Artículo 120, interposición de excepciones previas, Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Dentro de 6 días de emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Ahí quedemos. Gracias, Yuli. Dentro de los 6 días, imagínense, cuando empieza a caminar el tren. Entonces, por eso es que sabiamente la teoría general del proceso dijo, esta excepción la voy a llamar previa. Imagínense que se resolviera hasta en sentencia. Volvamos a mi ejemplo del juicio ordinario que tardó 50 años. Que hasta a los 50 años le dan con lugar la excepción de incompetencia, acuda al juez competente. Si el señor que presentó la demanda todavía está vivo, ahí se muere de una cólera a los 50 años. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Es que eso es lo que tenemos que hacer como abogados, a preguntarnos por qué y qué hace, ¿verdad? Y para qué sirve, quién la interpone, cuál es la lógica, cuál es el sentido. Entonces, cuando empieza a caminar el tren y el actor acudió usando solo una, ¿verdad? Como ejemplo, vamos a usar todas las del 116, pero una suficiente, ¿verdad? Cuando se presenta la demanda, acude a un juez incompetente, ¿verdad? No cumplió con el artículo 61, numeral 1. Designar el juez competente. No maneja reglas de competencia. Vea la importancia de manejar reglas de competencia. Viene el juez y como es humano, se le pasó y le dio trámite. Entonces, como el actor acciona y el demandado excepciona, le interpone una excepción previa o dilatoria de incompetencia. Imagínense que se resolviera hasta en sentencia. A los 50 años, ¿verdad? Vamos a dictar sentencia, con lugar la excepción de incompetencia, acuda al juez competente. Fatal. Usemos otra. La demanda defectuosa que está en el numeral 3 del 116. Imagínense que el 61, que es el que nos da los requisitos de la introducción, vamos a acelerar un poquito porque claro que hay que ir despacito, pero no tan despacito. El 61 nos dice en el numeral 2 nombres y apellidos completos de la persona, ¿verdad? Luego su estado civil, su nacionalidad. Imagínense que el actor en su demanda omitió poner la edad de la parte actor. Porque es requisito, dice nombre y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil. ¿Verdad? Si faltara algún requisito, el juez la tendría que rechazar. Pero pensemos que es humano y ¿qué sucede? Pues si no, no existieran las excepciones. Si el juez no se equivocara, no habría excepciones. Hasta eso fue sabia la teoría general del proceso. Por si el juez se equivoca, le voy a dar a el mandado a armas para que se defienda. Imagine que en el primer escrito omitió la edad, la parte actora, el abogado, ¿no? Porque él es el que hace la demanda. El cliente no sabe nada, ¿no? Si no, no existiéramos los abogados. Entonces, como el actor acciona, el demandado de excepción, entonces va a interponer una excepción previa o dilatoria de demanda defectuosa que está regulada en el 116, numeral 3. Imagínese, volviendo a mi ejemplo del juicio ordinario de 50 años, que a los 50 años diga con lugar la excepción previa o dilatoria de demanda defectuosa, indique la edad. Volver otra vez al principio, después de 50 años. ¿Me están entendiendo por qué la excepción es previa?
porque se resuelve mucho, pero mucho antes que sentencia. Incluso Lick nos puede resolver el caso sin llegar a ningún otro lugar. Sí, pero ahí ya es cuando hablemos de la excepción mixta. De la mixta. Es que yo hablaba por el séptimo. Sí, usted andaba por el séptimo. Vamos a explicar la excepción mixta más adelante. ¿Sí? Ahorita entendamos por qué la excepción es previa, ¿verdad? Yo ya les expliqué por qué a mí me pusieron Eddie, ¿verdad? Mi mamá me lo explicó. Pues ahorita le estoy explicando por qué a la excepción le pusieron previa. Después le voy a explicar por qué le pusieron dilatoria. Si me entendieron por qué la excepción es previa, ahora paso a explicarles, porque ya nos pasamos de la hora, y para no dejar a Yuli con la inquietud de nos podrían explicar las previas o dilatorias, les explico ahora por qué es dilatoria. Escuchen pues. Es dilatoria porque viene del verbo dilatar. Anoten. Dilatar. Dilatar, que agarre yo una candela, la encienda, agarro un cubito de hielo, está agarrando el mouse, ¿verdad? Y lo empieza a derretir, ¿verdad? Lo dilata, lo transforma de un estado sólido a un estado líquido. Eso quiere decir dilatoria, ¿verdad? Viene del verbo dilatar, transforma, corrige el proceso. ¿Qué hizo el juez cuando le dio con lugar la excepción de incompetencia? Acuda al juez competente. ¿Qué hizo? Dilató, corrigió el proceso. ¿Qué hizo con la excepción de demanda defectuosa cuando omitió la edad? Con lugar la excepción de demanda defectuosa, ¿verdad? Previa o dilatoria demanda, indique la edad. ¿Qué está haciendo la excepción? Corrigiendo, dilatando, transformando el proceso. Entonces, por eso es que la excepción se llama previa, porque se resuelve mucho antes de sentencia. Ya vimos que se interpone a los 6 días de que empieza el proceso. Imagínense, pensemos que no dura 50 años. Fui exagerado, la prensa fue exagerada. Pensemos que duró 3 años. Que a los 3 años le digan acuda al juez competente. Que a los 3 años le digan ponga la edad. De todas maneras da cólera, ¿verdad? No es lo mismo que cuando empiece a caminar, ¿verdad? El tren, el proceso, me digan acuda al juez competente, indique la edad. Entonces es previa porque se resuelve antes de sentencia y es dilatoria porque depura, transforma, corrige el proceso. Cuando se ha omitido uno de los requisitos, de los que ya sabemos nosotros, del 50, 61, 63, 79, 106, 107, 108, ¿verdad? Del Código Procesal Civil y Mercantil, más la estructura, una introducción, una relación de hechos, un apartado de prueba, fundamento de derecho, peticiones y cierre. Esos son los requisitos de un primer escrito, de una demanda. Entonces, cuando se omite, ¿verdad?, algún requisito, para eso están las excepciones previas o dilatorias. Previa porque se resuelve antes de sentencia y dilatoria porque dilata, depura, transforma el proceso, así como lo hizo el calor con el cubito de hielo que lo derritió, o agarro un hierro y con un soplete le doy y lo voy derritiendo, lo estoy dilatando. El verbo dilatar es transformar, corregir, ¿verdad? Eso es lo que hace la excepción previa o dilatoria. Julie, ¿satisfecha con la explicación de la excepción previa o dilatoria? ¿La entendió? Sí, licenciado, muchas gracias. No me coman ansias, ¿verdad? Yo voy despacito, muy despacito.
Y este es un tema que aparentemente es difícil, pero lo estamos haciendo fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos con nuestra definición? La excepción es una actitud del demandado que sirve para depurar el proceso. Ya le pusimos otro elemento. Porque ahora ya entendemos qué es la excepción previa o dilatoria. Por eso dije que íbamos a complementar la definición cuando yo explicara todas las excepciones. Pero lamentablemente hasta me pasé 5 minutos del tiempo. Solo nos alcanzó para crear parte de la definición de excepciones. Entendimos que también lo estudia la teoría del proceso. Entendimos que el actor acciona, que el demandado excepciona. Ya tenemos la clasificación de las excepciones con sus fundamentos. Solo las mixtas no tienen fundamento legal, es doctrinario. Y ya hemos entendido la primera clasificación, que son las excepciones previas o dilatorias. Una actitud del demandado que sirve para depurar, corregir la demanda. Aún hay más, ¿verdad? Como decía aquel señor de siempre en domingo, que en paz descanse, decía, aún hay más, ¿verdad? Y lástima, ¿verdad? Porque como le digo, el unir las dos secciones permite que incluso la clase tenga más atractivo, ¿verdad? Porque ya ir a una segunda hora se pierden quizá algunos elementos, las intervenciones son importantes y no son las mismas en cada sección. Y a veces una intervención nos ayuda a entender, a aclarar más, ¿verdad? Entonces, lástima, ¿verdad? Que no podemos hacer siempre este ejercicio de unir las dos secciones. Pero gracias a Dios se dieron cuenta que pues ya pude dar mi clase completa sin mayor problema gracias al consejo del té con jengibre y miel, ¿verdad? Entonces, de lo que hemos visto, que siquiera aprovechemos algunos minutos. ¿Está claro lo que expliqué hoy? ¿O alguien tiene duda? Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal está? Le saluda Sergio Quiñones. Sergio Quiñones es el que le dije que tenía voz de locutor, ¿no? Así es. Ya veo cómo los voy identificando, aunque sea virtualmente, ¿verdad? Sí. Lamentablemente, no todos participan, ¿verdad? No se me sientan como que los hago de menos. El problema es que si no participan, ¿cómo los voy a ir identificando, verdad? Dígame, Sergio, ¿qué inquietud tiene? Me llama mucho la atención la excepción de arraigo. Le llama mucho la atención, pero no me coma ansias. La voy a explicar en su momento. Sí. Sí, como también está tomada como una excepción previa, Sí, por eso le preguntaba. Apenas estamos pero cuando me la explique, definición. estamos bien. Estamos creando la definición de excepción. Y solo hemos tocado un par, ¿verdad? La de incompetencia, demanda defectuosa. Y la de arraigo está en el 117. No se preocupe que la vamos a explicar, ¿verdad? Ok, le agradezco mucho, licenciado, y qué bueno que siga mejor de su garganta. Yo tengo alumnos muy precoces, se me adelantan. Vamos despacito, porque de nada sirve. Este tema se los podría dar en 15 minutos. Así como tengo la capacidad de espaciar y todo, también tengo la capacidad de hacer síntesis. Pero a mí no me interesa ir a paso veloz, a mí me interesa que mis alumnos entiendan. Y si yo he entendido que la excepción es una actitud del demandado, que el actor acciona, el demandado excepciona. ¿Por qué es previa? ¿Por qué es dilatoria? ¿En qué plazo se interpone? Los 6 días, que es el 120, ¿verdad? Entendimos la clasificación previas o dilatorias, mixtas, privilegiadas, perentorias. Hablamos de las que destruyen la eficacia del título
Hasta le hablé de la del 116 que está en la ley de amparo, la inconstitucionalidad en caso concreto, que se puede interponer como acción, como incidente y como excepción, ¿verdad? Si eso quedó claro hoy, ¿verdad? Yo me doy por satisfecho. Y créanme, se van a recordar de mí. Son preguntas de examen privado. Entonces, gracias, licenciado. De verdad, mire, yo agradezco mucho el tiempo que se toma en explicarnos todos estos temas, porque les soy franco, yo ya llevé el voluntariado de civil y fue un pasón tan rápido en esos temas que son tan importantes que se queda uno con un poco de dudas de cómo interponerlas, estas excepciones y todo lo demás. Y de verdad, estoy muy satisfecho con su clase. Me agrada mucho su clase y estamos con el tiempo que usted se tome. Y gracias por los consejos que, aunque no lo crea, los hemos tomado en cuenta, por lo menos de mi parte, para poder ir mejor preparado. Gracias, licenciado. Gracias, Sergio. Ya les dije que la recompensa de un catedrático está en la excelencia de sus alumnos, ¿verdad? Yo presumo de mis alumnos. Créanme que me siento muy orgulloso de ustedes. Lamentablemente no todos participan, quizá por timidez, pero los pocos que han participado tanto en la C como en la D, es una muestra, es un botón, ¿verdad? De qué clase de alumnos tengo yo. Excelentes. Y esa es la recompensa del catedrático, la excelencia de ustedes, mis alumnos. Que Dios les bendiga. Nos vemos primero Dios el próximo día de clases. Tenemos, creo, ya programada una comprobación. Necesitamos hacer puntos para el segundo parcial, porque no solo se trata de conocimiento, también se trata de ganar la clase, ¿verdad? Entonces, y todos aquellos que no estuvieron conformes con su nota, pues si ya mandaron su correo, tengan paciencia, les vamos a ir resolviendo poco a poco a cada uno, ya sea inconformidad con su nota o otro tipo de inconformidad que tengan, ¿verdad? Para mí... Mire, solo una cosita más. Perdón, dale, compañera, y después sigo yo. Tarde. Licenciado, fíjese que en cuanto a la distinción entre acción, como el derecho, o como la que está regulada en el artículo 29 de la Constitución, y el derecho procesal de acción, en su libro usted lo explicaba que procesal sería como una especie de apellido para la acción. Como en broma, ¿verdad? Que si yo le pongo a la acción apellido procesal, es acción procesal. Ajá. Y ya me nace otra figura que es procesal. Aparte es el derecho de acción y aparte es la acción procesal. ¿Qué es la acción procesal? Poner en movimiento un órgano jurisdiccional. ¿Cómo se manifiesta en un proceso? Con la demanda. Digamos que el punto de partida es la acción, el derecho de acción. Luego, acción procesal. ¿Cómo se manifiesta? Con la demanda. ¿Estamos? Muy bien. O sea, a la hora de fundamentarla, podríamos utilizar el mismo artículo para ambas. Sí. O sea, y que se manifiesta a través de una demanda. Si yo le pregunto qué es el derecho de acción, usted solo se fundamenta en el 29, punto y final. Pero si yo le pregunto qué es la acción procesal, usted me dice es el poner en movimiento un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Y se manifiesta en un proceso civil a través de la demanda. Esa sería la respuesta. Muy bien, gracias, muchísimas gracias. Excelente. Vamos de nuevo, mi amigo. Gracias por ser caballero y cederle la palabra a una damita. Gracias, licenciado. Mire, yo le quería pedir algo aquí frente a los compañeros. Yo siento que las comprobaciones de lectura que nos está realizando están muy buenas porque nos pregunta de todo, pero yo siento de que a veces son un poco extensas para que pudiera de alguna forma ver la manera de podernos dar un poco de más tiempo para poderlas presentar. A mí en la última que nos hizo el día anterior de clase, me faltó contestar una por tiempo.
porque quiera que no provocan ansiedad. Le voy a decir algo, Sergio, y demás compañeros, ¿verdad? Yo les mando con tiempo qué es lo que tienen que leer, tanto en laboratorios como en comprobaciones de... Se cortó. Sí, se retiró el líquido. Buenas noches, compañeros. Se fue el Se quedó sin carga. Internet, feliz noche. Sergio lo avientó. Se quedó sin carga. Yo no quiero hablar con vos. Otro día de clase, adiós. Definitivamente. Lo aburrís. Gracias. Ya la aburriste, Gracias, Sergio. compañero, por hablar. Noche. Gracias, Sergio, por aburrir a Lick. Me emputaste. Te asustaste vos, hombre. Sergio, hombre. Hasta él le dio hueva. La clase sigue siendo grabada. Sergio. Hay dolor de cabeza. Oye, ni leo. Hay muchos que le preguntan qué hijo.